Buenos días, amigo televidente, gracias por estar nuevamente en su programa Jaime Arellano en la Nación. El día de hoy, como todos los lunes, vamos a estar platicando con el doctor Noel Vidaurre Argüello, haciendo un análisis de las principales noticias, tanto a nivel nacional como internacional, y viendo desde el punto de vista de él como opositor del gobierno, cuál es el rumbo, cuáles son las medidas que cree que la oposición debe tomar una vez que ya terminamos otro proceso electoral más, lleno de cuestionamientos y de señalamientos. Antes de entrar con él, sí, vamos a comenzar un par de comentarios. Este fin de semana, y se sale destacando la noticia del reclamo que está haciendo la madre de los dos niños que murieron en el enfrentamiento entre el ejército y una banda delincuencial desde el punto de vista del ejército como comunicado oficial. Sigue tocándose el tema alrededor de un reclamo hacia el ejército para que le permita a la madre poder tener acceso a los cadáveres de los dos niños y poder enterrarlo. Me llama la atención que el día de hoy tuve la oportunidad de entrevistarla a ella el día viernes. Este viernes, ¿qué pasó? Y me llamaron la atención dos cosas. O principalmente dos cosas. Primero, ella nunca habló con nadie del ejército. El ejército nunca tuvo ninguna comunicación con ella. Cuando ella llegó al lugar de los hechos, la gente del lugar le comentaron y le contaron lo que había pasado, desde el punto de vista de aquellos que le contaron lo que habían visto. Pero luego también se hizo la fosa, se enterraron los cadáveres en esa fosa y la responsabilidad se la trasladaron o se la dejaron a los pastores evangélicos locales. Lo dijo la misma mamá de los niños. Entonces no es que el ejército tenga la tumba o la fosa rodeada y que no deja que nadie llegue a sacar los cadáveres. Sencillamente hay que tomar las medidas sanitarias posibles y hablar con los líderes religiosos a los cuales se le entregó la autoridad sobre esa fosa. Ya el ejército no tiene control de eso, dicho por la misma mamá de los niños. Esto no quita la responsabilidad del ejército de informar y explicar y presentar las pruebas. Pero desde que la misma madre en el programa dijo que si era verdad que su esposo se había integrado a este grupo de rearmados, porque si no de todas maneras lo iban a matar, él se sentía perseguido. Entonces tenemos que asumir la enorme responsabilidad que hay o el riesgo que se tomaron esta familia para poder verse. Pero aquí entonces donde debe concentrarse la principal prioridad ahorita es que la madre le pueda dar sepultura a los cadáveres. Aquí debe solicitarse entonces la ayuda de medicina interna y con un equipo especializado trasladarse a la zona donde están los cuerpos bajo la supervisión de los líderes religiosos de la zona, no bajo el ejército, está para los líderes religiosos de la zona. Y después
El ejército, le guste o no le guste, va a tener que dar una explicación alrededor de lo que sucedió y cómo sucedió. Es lo correcto. Si el ejército hubiera dicho desde el principio lo que sucedió y cómo sucedió y que una de lo que había sucedido es que dos niños habían estado durante este evento, no se dieron cuenta, no supieron, etcétera. Y se le entregan los cadáveres a las respectivas familias, ya esto hubiera pasado. Pero ahora está la especulación si realmente fue violada, si realmente fueron torturados, si realmente fueron ahorcados y después rematados. Todas las especulaciones y rumores que se están dando alrededor de esto es porque la policía, por falta de transparencia del ejército, alrededor de esta explicación. Y hablando de controversia, pareciera que Honduras va camino a situaciones complicadas. Ayer fueron las elecciones de presidente y vicepresidente en Honduras. Los dos principales candidatos se declararon ganadores. Tanto el presidente actual, presidente Hernández, se declaró ganador, como el señor Salvador Nasralla también se declaró ganador. Y era como las 11:00, 12 de la noche, el Consejo Tribunal Electoral de Honduras no se había pronunciado al respecto, echándole más leña al fuego a los comentarios, a las especulaciones, a los rumores. Vamos a ir a un cambio y cuando regresemos estaremos de regreso con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Argüello. Premio Millonario Premia Banpro. Regala 2 millones de córdobas esta Navidad. Puedes ganarte 1 millón, medio millón, 1/4 de millón, 150 o 100,000 córdobas. Al pagar con tus tarjetas de débito y crédito Premia Banpro, son 5 los ganadores. Recibe una acción por cada 100 córdobas en compras y doble acción al pagar con Telepagos. Conviértete en millonario esta Navidad con Premia Banpro. Grupo Promérica. Aplican restricciones. Ve reglamento en página web. En tus cultivos jamás puede faltar el agua. Por eso, usa los sistemas de riego Rivulis, distribuidos por Casa MacGregor. Estos sistemas aplican la cantidad óptima de agua en el momento adecuado durante toda la temporada, usando menos agua que otros sistemas similares. Nuestro departamento de riego te ofrece soluciones integrales en sistemas de riego por goteo, microaspersión, mini aspersión, carretes y pivotes. Contamos además con motores de bombeo de combustión, eléctricos, sumergibles y turbinas verticales. Usamos tecnología de punta para optimizar los resultados y garantizar el retorno de la inversión. Para mayor información, visita la sucursal más cercana o llama al 2266-6151. Casa MacGregor, totalmente confiable. No te preocupes, soy Munkel. En Ópticas Munkel tenés 1 año de garantía si tu aro se despinta, si se soltó la soldadura, si tu aro empieza a oxidarse, si de pronto se cayó esa pieza que te gustaba. Por eso tu respaldo está en Munkel. Visítanos en cualquier sucursal. Julián, no podía escoger una mejor película para celebrar nuestro aniversario, ¿verdad? Era la única que estaba al 2x1. No siempre decís que tenemos que ahorrar. Sí, pero ahorrar para algo bueno. Por suerte, yo reservé la cena. O sea que hoy celebramos el fin de nuestros ahorros. Claro que no, nos ganamos la rifa de la cuenta de la fortuna BDF. Vos
siempre cambias nuestra suerte. Vos también podés cambiar tu suerte ahorrando en la cuenta de la fortuna, la única que te da premios en efectivo. Mientras más ahorrás, más oportunidades tenés de ganar. BDF, simplifícate. Mientras estamos esperando la segunda parte, estamos esperando la llegada de nuestro invitado, el doctor Noel Vidaura Argüello. Esperemos que llegue en cualquier momento. Antes que estaba buscando documental, información sobre lo que está sucediendo en Honduras. Según amigos que estoy consultando, faltan casi el 43% de las juntas receptoras de votos por estar definidas. Eso significaría tal vez a unos 2 millones de votos. Está muy cerrada. Unos dan ganadores por uno, otro a otro. Según el otro fuente que estoy recibiendo mensajes o amigos que me están comentando que le dan seguimiento, pues tienen intereses ellos en negocios en Honduras, me decía que el último que ellos sabían, el último conteo, Salvador Nasralla llevaba el 45% de la intención de voto y el presidente actual, buscando su reelección, Juan Orlando Hernández, el 40.25% de los votos. Ese es según uno de las personas con que estoy llamando por teléfono. Hay otros que dicen que falta mucho, que hay otros que falta muchos votos por llegar, y pareciera que ya se está estableciendo una tendencia, y si esa tendencia se mantiene, el actual presidente de Honduras sería reelecto. Pero independientemente de esto, ya tanta tardanza y cuando dos candidatos se declaran ganadores, los dos principales se declararon ganadores, y va a haber una diferencia muy cerrada, aunque según esto uno de los Nasralla va ganando por casi 5 puntos la intención de voto, pues va a dejar un mal sabor. Ya un mal sabor que tenía además la candidatura de la reelección del señor Hernández por la manera como hizo triquiñuelas legales para poder permitirse la que se reeligiera la reelección, cuando ya esto había causado estragos la vez pasada con el señor Mel Zelaya, que pareciera que, y si no me equivoco, la coalición alrededor de Nasralla es una coalición que está en la que incluye el grupo político de Mel Zelaya y la esposa. Vamos a ver qué sucede ahí, vamos a ver qué es lo que sucede, porque es un vecino. Vamos a suceder. Por otro lado, hombre, hay que seguir felicitando nuevamente a José Adán por su reelección como presidente de las cámaras centroamericanas, del sector privado, centroamericano y el Caribe. Hay buenos números, estaba viendo los números del crecimiento porcentual de la exportación en Nicaragua. Vamos a ser el 9º país en Latinoamérica en crecimiento porcentual de nuestras exportaciones y el número 1 en Centroamérica. También otra cosa positiva, la seguridad en Nicaragua, aunque ha ido mejorando a como estamos acostumbrados nosotros, definitivamente con otros países vivimos en el cielo. Ayer estaban hablando de, ya en la ciudad, en México, va más de 24,000 asesinatos en la Ciudad de México a la fecha. 24,000 asesinatos. Pues gracias a Dios no estamos ni cerca nosotros de eso. Buenos días, doctor Vidaura, ya se encuentra con nosotros, doctor Noel Vidaura Argüello. ¿Cómo está, amigo? Jaime. Estamos comentando
Estaba comentando antes que usted llegara, aprovechaba para comentarla y comentando con varios amigos a través del WhatsApp la información que están teniendo de Honduras. Contradictoria, ¿verdad? Uno, un amigo, por ejemplo, según un amigo mío, Nasrallah, Salvador Nasrallah lleva el 45% de la intención de voto. 45.17 va a ser exacto. Y el señor Hernández el 40.20 y pico. ¿Verdad? Por otro lado, me acaban de decir también que falta el 43% de los votos para ser, está hablando casi 2 millones de habitantes, y que el último informe, según me estaban diciendo, Hernández iba ganando, pero además venía estableciendo una tendencia, ¿verdad?, en el voto rural, que le va a dar un triunfo al señor Hernández. La verdad es la cosa que ya, cuando vos veas a dos que se declaran ganadores, ya hace un proceso electoral que va a generar controversia. Y lo que más ha preocupado a la opinión pública nacional e internacional es que el Consejo del Tribunal Supremo Electoral, así se llama en Honduras, no como aquí que se llama Consejo Supremo Electoral, ¿verdad? Dijo que 4 horas después de finalizada la votación y cerradas las juntas receptoras de votos en todo el país, estaba en la disposición de dar los resultados preliminares. Era las 12 de la noche, la última vez que yo chequeé no había dado nada. A las 12 de la noche, yo me acosté como a las 12:30 esperando los resultados y no dio ningún resultado. Hasta la madrugada de hoy lunes comenzó a dar los primeros resultados. Y esos que leíste son los primeros resultados que dio. Yo oí también La Voz de América, que dio unos resultados y que dijo que con el 90% de los votos ya contados en las 2 principales ciudades del país, Tegucigalpa y San Pedro Sula, la tendencia era de ganador a Nasrallah. Precisamente coinciden 45.17 y 40.16, que es lo que vos dijiste. Pero desgraciadamente, mientras más se demore el Tribunal Supremo Electoral en dar los resultados, más incertidumbre se provoca y más reacciones negativas. Anoche, en Tegucigalpa, ya había algunos expresiones digamos, de fuerza. Cada uno de los principales dirigentes de estos 2 partidos, de estas 2 fuerzas políticas, anunciaron y le pidieron a sus militantes que estuvieran alerta y que si había que salir a la calle a defender el voto, salieran a la calle. Es un acto irresponsable, ¿verdad? Eso significa que... Cuando no tener, o sea, sin tener ningún resultado preliminar oficial, que haga un anuncio de primero que ganaste, porque los 2 se declararon ganadores. Los 2 se declararon ganadores. Y decirle a la gente que esté lista para la calle, creo que fue un acto irresponsable de ambos. Sí, efectivamente. No sé si será ilegal, pero irresponsable sí estoy seguro que. Bueno, ilegal también, porque eso es creación de disturbios. No son actos pacíficos, ¿verdad? Son actos de... Ahora, aquí lo interesante de esto no es... de disturbio y de fuerza que no produce ningún efecto positivo. Hernández ficha a los gringos. Prácticamente se ha sometido a todo lo que los Estados Unidos le han solicitado. Han limpiado el ejército en gran parte, barrieron con la policía en gran parte, permitió la creación de la comisión especial, igual que en Guatemala. Cuando a través de maniobras, pongámosle, no tan transparente, logró que se le permitiera la reelección
los gringos se quedaron callados, quiere decir que ficha a los gringos. ¿Verdad? Y el otro, por el otro lado, el otro grupo, el otro de alianza, tiene todo el respaldo de Mel Zelaya y lo que significa Mel Zelaya o los reales que podían haber conseguido a través de Mel Zelaya con Venezuela. Pero ahí está Mel Zelaya en esa coalición. Entonces, ahí hay también intereses de afuera en los dos lados. Sí, no, es decir, yo no podría asegurar que especulación, pues. es ficha de los gringos y además no sé qué significa ser ficha de los gringos. O sea, en términos prácticos, ¿qué significa eso? ¿Ha habido más apoyo económico de Estados Unidos a Honduras? Esa es la primera pregunta que habría que hacer. Pues, ¿son ficha de los gringos? ¿Qué significa ser ficha de los gringos? Esa es mi gran pregunta. Para comenzar, te voy a decir, apoyo económico, significa apoyo militar. Para comenzar social, que no se haya pronunciado alrededor de la forma como logró permitirse que se reeligiera, ya desde ahí le están apoyando. Ya desde ahí lo están apoyando. Bueno, preguntémonos nosotros. Porque cuando el presidente Ortega aquí, cuando el presidente Ortega aquí, el gobierno de los Estados Unidos se pronunció, dijeron que no había sido, que no era la manera correcta y que era a través de la asamblea que se tenía que pronunciar, que tenía que haber hecho esa reforma. No dijeron que no la aceptaban, pero se pronunciaron. Cuando ya se quedaron callados, Hunter. Pero bueno, no sabemos si realmente se quedaron callados, pues no tenemos la información de todos los días allá, no sabemos qué declaraciones dio el embajador de Estados Unidos en Honduras. Pero lo cierto es que si vos estás en desacuerdo con una situación y te parece que se está violando la Constitución y te parece que se está violando la ley, es decir, puedes tomar algunas consecuencias o medidas un poquito más fuertes. Pero de todas maneras, yo creo que lo importante aquí es que haya un resultado transparente. Toda esta demora del Tribunal Supremo Electoral en Honduras da que pensar. Porque si ellos afirmaron con toda claridad que 4 horas después de cerradas las urnas estaban en capacidad y en la disposición de dar los primeros resultados preliminares, y no lo hicieron hasta la madrugada de hoy, es decir, 12 horas o 14 horas después, realmente es por algo. Y no se presta para buenas interpretaciones. Al contrario, se presta para malas interpretaciones. Se presta para que la gente piense que se están cocinando los resultados por parte del Tribunal Supremo Electoral. Y eso fue una crítica. Por ejemplo, yo vi CNN hasta tarde esperando los resultados y parte de lo que decían algunos de los comentaristas y de la gente que entrevistó CNN era que no había razón para que se demorara tanto el Tribunal Supremo Electoral en dar los primeros resultados preliminares. Bueno, ahora, mientras más se demore es peor, porque entonces cualquiera que no haya ganado puede interpretar que los resultados fueron cocinados, que fueron manipulados, que fueron adulterados. Y obviamente eso va a ser producto de confrontación y de no reconocimiento. Mi olfato me dice que se la va a ganar a Fernández, aunque la haya ganado el otro. Bueno, eso puede producir problemas, sí. Eso puede traer violencia, eso puede traer impugnaciones, eso puede traer un desconocimiento del resultado y puede tener a Honduras en una inestabilidad que no le conviene a nadie. Ahí os dejo decir qué tan importante es el apoyo de los gringos. Sí, ¿y qué significa ese apoyo? Por eso mismo, si supongamos. O sea, ¿cómo se traduce en la práctica? Estamos especulando. Más plata, más ayuda militar, más ayuda social. Estamos especulando. Y supongamos que, ¿verdad?, se la dan a Hernández. Y el grupo de este señor
Nasrallah, es una Nasrallah. alianza, es primera vez en Honduras que se produce una alianza. Pues esta coalición que preside, que el candidato es Nasrallah, que incluye a Mel Zelaya, que no es extraño a las calles, ni a los bochiches, ni a nada por la calle, no reconoce. Ahí son los resultados. Pero a nivel internacional, los Estados Unidos encabezan el sinnúmero de países que sí la reconocen. Y si los Estados Unidos sí la ¿Y sí reconocen, reconocen qué, perdón? el triunfo de Hernández. Ah, Y una vez que los Estados bueno, Unidos... si se da, decimos. Si se da. Una vez que los Estados Unidos reconozcan el triunfo de Hernández, por su propio peso caen todos los demás. Todos los demás reconocimientos. Hasta ahí llegaron las protestas. Hasta ahí se acabó. Esa es la importancia del apoyo de los gringos. Y a eso agregarle que le siguen desembolsando reales, como le están desembolsando ahorita, tanto Honduras como Guatemala como El Salvador, el famoso triángulo, la ayuda del triángulo. Bueno, yo realmente no. ¿Qué significa la ayuda de los gringos? Decía vos, por ejemplo, ahorita me acabo de acordar, el estatus migratorio de los TPS. TPS. A los hondureños se lo ampliaron. A los hondureños se lo ampliaron un año más. Y a Nicaragua no. Ahí te puede dar una víctima. Pero la razón que da el gobierno americano Es que Nicaragua ni es que siquiera el hizo gobierno de Nicaragua no hizo ninguna gestión y el gobierno de Honduras sí. Pero si hubiera querido, hubiera querido. Además, el número es insignificante básicamente para el número comparado con los hondureños, los salvadoreños. Pues estamos hablando de 5,000 y pico nicaragüenses. Decimos insignificante por la magnitud de los 80,000 o 100,000 que son los hondureños y los salvadoreños. Pues. Pero me entendés, pero eso es lo que significa. Y vos sos político veterano, sabes muy bien lo que significa el apoyo de los Estados Unidos y lo que significa no tener el apoyo de los Estados Unidos. Claro, pero en este caso específico de las elecciones, ahí es donde yo me pregunto qué es lo que significa. Porque yo no creo que el gobierno americano se preste para avalar que se viole la voluntad soberana del pueblo hondureño, que se adulteren los resultados y que no sea transparente el conteo de los votos y que se dé como ganador a alguien que realmente no ganó. Yo no estoy tan claro de eso, Jaime, que lo que vos decís que lo va a reconocer. Yo no estoy tan claro que el gobierno americano se preste para No, yo no estoy diciendo que si hay fraude. Yo estoy diciendo que si el Tribunal Electoral dice, y es la palabra de uno contra el otro. Pero no, primero comenzaste diciendo que tu olfato te dice que se la van a dar Así a es. Hernández aunque gane Nasrallah. Así es. Eso fue lo que dijiste. Correcto. ¿Ok? Y dijiste después, una vez que los gringos reconozcan a Hernández, Lo demás cae por sí los solo. demás cae por sí solo. Exactamente. ¿Ok? Yo no creo que los norteamericanos, que el gobierno norteamericano, ¿verdad?, esté dispuesto a avalar, ¿verdad?, un resultado que no sea transparente y que no refleje la verdadera voluntad de los hondureños, independientemente de que su aliado o su mejor carta sea Hernández. Yo no creo que estén En primer lugar, los Estados Unidos- americanos dispuestos Los Estados Unidos tienen- a avalar Los Estados Unidos tienen intereses, no amistades. ¿Vos crees que a los Estados Unidos les interesa tener en la presidencia a alguien que pueda estar bajo la influencia de Mel Zelaya y lo que significa Mel Zelaya? ¿Vos crees que a los Estados Unidos les conviene o les interesa a ellos tener en Centroamérica otro problema más fuera de Daniel Ortega? Jaime, Han logrado calmar y controlar al del FMLN en El Salvador. Ese ha estado mansito. Al presidente Ortega no lo lograron controlar. Tienen el clavo de Venezuela que no lo han podido resolver por más que quieran. Y ahora tienen el gran peligro ¿Vos crees de que la FARC pero vamos va a ver. a llegar al poder en Colombia bajo el proceso electoral. Pero vamos a ver, ¿vos crees que el gobierno americano, si hubiese querido votar a Maduro a cualquier costo, no lo hubiera hecho? ¿No crees vos que que basta con que el gobierno americano diga no se le compra más petróleo a Venezuela y toda la gasolinera Citgo en los Estados Unidos no pueden volver a vender un litro? Eso significa pérdida para ellos también.
Bueno, volvemos a lo mismo. bueno, Tienen entonces, intereses, no amistades. Por eso, entonces no... Yo te voy a ayudar, hermano, también. Pero vos te mientras no me contradecís porque cueste. decís que Hernández es su ficha, su ficha amigo. de él, pareciera que Y es ficha de él. Por eso, pero entonces que estás diciendo que no tienen amigos, entonces no importa. Es que su interés. Vos sos amigo mientras vos me sirvas, hermano. Mientras no me sirvas, no son mi amigo. Ya cuando no me sirvas, ya no son mi amigo. Y lo hemos visto aquí en Nicaragua. Bueno, yo creo que hay una línea del gobierno americano desde hace bastante tiempo, en el sentido de, primero, que haya democracia, que se respete la voluntad de cada pueblo, que haya elecciones transparentes, que sean libres, que sean justas, que se respeten los derechos humanos, que haya institucionales. Yo creo que ese es el interés de los Estados Unidos. Yo no creo que los Estados Unidos estén en contra de eso, que han venido apoyando por mucho tiempo. Y en Nicaragua su principal expresión es siempre, y lo vemos con la embajadora, de que Estados Unidos quiere un proceso electoral transparente, justo, verdaderamente libre, que se abran las compuertas para las fuerzas, para los partidos políticos, que no se les cierre la puerta, que haya democracia, que haya institucionalidad, que se respeten los derechos humanos. Esa es la expresión constante de la embajadora. Y eso refleja la posición de los Estados Unidos. Ese es el actuar de la embajadora. Esa es la posición oficial de los Estados Unidos. Ese es el actuar de la embajadora Dogo aquí ahorita. Pero también hemos visto embajadores gringos con una agenda. Hemos visto al embajador Trivelli con una agenda que la agenda era hacer que el grupo político de Montealegre llegara al poder y destruir el PLC. Y la agenda de Trivelli era esa. ¿O estoy mintiendo? No. La agenda de Trivelli era hacer que el grupo de Montealegre llegara al poder a toda costa y destruir al PLC. Bueno, y él anduvo involucrado personalmente, hablando y haciendo gestiones para que eso sucediera. ¿Por qué? Porque ellos se veían mejor, platicaban mejor, tenían alguna mejor relación con Montealegre, lo que vos querrás. ¿Verdad? Y entonces vamos a respaldar a Montealegre y a su grupo. Y al PLC hay que destruirlo a toda costa. A tal punto que el mismo gobierno de los gringos avalaron la alianza entre el presidente Bolaño y el Frente Sandinista para destruir a Alemán y al PLC. ¿Por qué se quedaron? ¿Qué hubo aquí? Y vos que fuiste diputado. Lo que pasa es que la historia no le gusta, no la discutimos a profundidad. A mí me gusta. Pero la historia. Cuando destituyeron a Alemán de la Asamblea Nacional, con 2 miembros de la Junta Directiva nada más hicieron una sesión. Lo que pasa es que ya nadie habla de eso. Con 2 miembros de la Junta Directiva hicieron una sesión plenaria. Y los gringos se quedaron callados. Y el mundo se quedó callado. Y eso es una ilegalidad. Que en el fondo estaba bien porque había que destituir al Alemán. Eso fue basado en una ilegalidad la destitución. Pero como era destruida el PLC y era destruida el Alemán, los gringos se quedaron callados y no dijeron nada. Ahí está una muestra más de cuando vos tenés la amistad con los gringos y vos sos ficha de los gringos, lo que te permiten y no te permiten hacer. Tengo que ir a un cambio y regresamos para que sigamos bien. Esa es parte de la historia y podemos hablar de muchísimas cosas de la historia en este país. Vamos a un cambio y ya regresamos. Querido Santa, como mi mamá y mi papá tuvieron mucha fiebre, esta Navidad la hicimos nosotros. Le pedimos muy amablemente el celular a nuestro hermano. Aprendimos a hacer guirnaldas y pusimos calcetines en la pared como en las películas. Hicimos el pavo, estaba crudo, Santa, vieras qué asco. Lo llenamos con cosas ricas, nutritivas y saludables. Hicimos unas galletitas que nos quedaron riquísimas. Pintamos la decoración navideña con un gusto exquisito. Y después invitamos a todos, pero a todos. Mi mamá y mi papá no lo podían creer, no faltó ninguno. Porque como ellos nos enseñaron, en Navidad lo único que importa es estar juntos.
sabroso, sano y aseado. Alcanza para todos y siempre lo encontramos. Asado, tapado, en sopas preparado, cocido con verduras o bien desmenuzado. El pollo Nica es tu mejor elección. Por su sabor. El pollo Nica es tu mejor elección. La receta de pollo que hace la abuela no tiene comparación. El pollo Nica es tu mejor elección. Un mensaje de la Asociación Nacional de Avicultores y Productores de Alimentos, ANAPA. Dedicación al servicio para salvaguardar la vida y bienes de nuestros clientes es nuestra misión. Somos expertos en vigilancia electrónica. Instalamos CCTV y oficiales de monitoreo, alarmas de detención de intruso y monitoreo las 24 horas. Instalamos alarmas de detención de incendio, control de acceso y cercas eléctricas. Sistemas profesionales de seguridad SA. Responsabilidad y profesionalismo. Su mejor opción para su protección. Residencial Bolonia de Ticabús, 4 cuadras al sur, Managua. Teléfonos 2266-9778, 2266-8901. ¿Está en búsqueda de clientes para su negocio? Licas en el Exterior News, con publicación impresa y digital, será la pieza que creará confianza a sus clientes, credibilidad y deseo de comprar sus productos y servicios, con más de 150,000 lectores, más de 300,000 visitantes en nuestra página web y más de 6,000 usuarios activos en Facebook, con clasificados anuncios, publireportajes y más, promoviendo Nicaragua y destacando a los empresarios y personalidades nicaragüenses exitosas. Somos una compañía de comunicación brindándote soluciones efectivas y te asistimos con ayuda de mercadeo implementando un plan para tu negocio. Visítanos en Facebook y en nuestra página web www.nicasnews.com. Ahora mismo llámanos al 626-789. Bueno, estamos de regreso aquí con nuestro invitado, el doctor Noel Vidaurre Arguello. Estamos hablando de la política de los Estados Unidos y la influencia que ha tenido y la injerencia que ha tenido en la historia a través de todos los... Yo creo que es importante aclarar, Jaime, cuando yo te pregunto qué significa ser ficha gringa, que vos decís que es Orlando Hernández. Que pareciera que... En este momento en Honduras, en la hora de la elección, yo te digo, no sé qué significa. Obviamente yo sé qué significa tener el apoyo del gobierno norteamericano en cualquier país. Y ciertamente en nuestros países es un apoyo muy importante, ¿verdad? Pero yo me refiero a que no sé, yo no veo a los Estados Unidos avalando un fraude. Avalando, como vos decías, que tu intuición era que Hernández iba a ganar independientemente de si ganara el otro con los votos y que tenía por eso el apoyo norteamericano. Entonces, mi punto es, yo estoy claro que significa tener el apoyo norteamericano. En estos países es muy importante, en general. Pero lo que no creo es que esté dispuesto el gobierno americano a avalar que el resultado de las elecciones sea tergiversado, sea adulterado, sea cambiado por apoyar a Hernández. Yo no lo veo así, pues. Bueno, pues es decir, obviamente... Aquí habría... Fíjate, estoy pensando seriamente en escribir un libro para contar todo lo que sé y que me he enterado. Bueno, vos participaste en lo de Trivelli. El gobierno americano, porque se arrepintió. Por eso estoy hablando con lo de Trivelli. Porque Trivelli fue más allá inclusive de lo que se pretendía. El día de la elección. Y a Trivelli lo purgaron, ¿verdad? Bueno, pero o sea, lo mandaron a un puesto ahí. Cuando los resultados que él presentó... Oscuro. Cuando los resultados que él presentó fueron un fracaso, a él lo trasladaron. Pero no es que se lo llevaron antes de que se terminara su periodo, ¿verdad? No, se terminó el periodo y... Mira, fíjate, era tanto la injerencia de Trivelli en los Estados Unidos, cuando vos decís que en las elecciones del 2006, Trivelli invitó a todos los partidos de oposición a que no aceptaran las elecciones, los resultados de las elecciones, y los Estados Unidos lo iban a respaldar. Esa fue una propuesta clara, hecha en una oficina de un empresario a los 4 representantes de los tres candidatos,
a los representantes de los 3 candidatos. Está el representante Edmundo Jarquín, el representante José Rizo y el representante Eduardo Montealegre. Y hubieron 3 reuniones alrededor de ese tema. Y iba a haber la cuarta alrededor de las 2:30, 3 de la tarde, para decidir al fin si se iba a aceptar o no. Ellos de cuenta, y tiene un compromiso Eliseo Núñez, hijo, de contar el cuento, porque ya lo contó la vez pasada, de cómo él se fue con el aval de los gringos, Adolfo Argüello y otra persona más, a negociar con el Frente Sandinista en el 2006 la aceptación. Montealegre iba a aceptar el segundo que Ortega había ganado. Ortega le iba a dar el segundo lugar a Eduardo Montealegre, faltando el 8,5%, 9% en las elecciones. ¿Verdad? Pero en eso, al no darle más, el PLC se da cuenta de la jugada y se mete en el asunto. Y se arma una negociación a 3 bandas. ¿Verdad? Donde entonces le dan más diputados al PLC, el segundo lugar a Eduardo Montealegre, pero reconocen a Daniel Ortega como presidente de la República, faltando el 9%. Lo está contando Eliseo Núñez en una mesa de varios, que él fue uno de los negociadores. ¿Verdad? No es que le contaron, él fue a negociar. Mauricio Montealegre fue el otro. Mauricio Montealegre fue el otro. Vos contaste la vez pasada. No, fíjate que no sé si fue como Mauricio, pero... Y ahí lo va a contar, porque Eliseo dice que un día de esto lo va a venir a contar en la televisión el cuento. Entonces, ahí los Estados Unidos sabían que la tendencia que venía del norte iba a ser diferente y que podía haber inclusive la posibilidad de una segunda vuelta. Y se quedaron callados. Entonces, si la historia, hay muchas cosas que contar en la historia de este país. Los Estados Unidos avalaron la alianza entre el presidente Bolaño y el Frente Sandinista para destruir al PLC. Fue avalada por los Estados Unidos, fue incentivada por los Estados Unidos. Porque esa destitución de Alemán y después la desaforación y todo lo demás, Noel, que ha sido bien hecho, que bien vista, que gozaba de popularidad, lo que fue ilegal. Uno puede convocar a una reunión, a una asamblea con 2 miembros de la Junta Directiva, nada más. Pero fue convocada. Entonces, ahí está la historia. Ahí está la historia. Y así podemos contar muchísimas cosas que ha pasado en este país. No, yo sé que hay muchas cosas que han pasado incorrectas, ilegales, y que han tenido influencia en que estemos como estamos, bajo una dictadura en donde no hay respeto a la Constitución, a la ley, ni a los derechos humanos de los ciudadanos, ni a nada. Pero el punto que estamos discutiendo es el resultado de las elecciones de Honduras. Independientemente, yo creo que hay un rechazo, y esto es importante, hay un rechazo en el pueblo hondureño a la reelección forzada de Juan Orlando Hernández. Hay que ver cuánta gente salió a votar. Bueno, eso es uno de los datos que es importante tener. Pues no ha salido todavía. Pero lo que sí se sabe y se conoce, porque así lo ha expresado mucha gente, es que hay un rechazo, un repudio a la intención de reelegirse y usar un subterfugio, ¿verdad?, al estilo del que usó aquí Daniel Ortega, ¿verdad?, para reelegirse del 2011, en el 2011, ya en el 2016 ya no, porque cambió la Constitución en el 2014, entonces ya no había necesidad. Pero la reelección del 2011 fue contraria a los 2 candados que tenía la Constitución, o que sí que tenía en ese momento. Entonces, los hondureños han repudiado eso. Entonces, a mí no me extraña en absoluto que Narrala vaya arriba en las en el resultado, ¿verdad? Porque sí he sabido de ese rechazo de la gente. Pero el mismo según los números oficiales, los únicos números oficiales que han salido, que fueron los primeros. Yo lo oí de la voz el Tribunal Supremo Electoral, de la mañana. Tribunal Supremo Electoral de Honduras
en el primer conteo que sacaron, le daban el 40% de los votos a Hernández. Todavía no fue un rechazo rotundo. Si ya tenía, en el primer conteo, tenía el 40% de los votos, no es un rechazo rotundo. Habría que ver cuánta gente votó. Por eso mismo, pero la gente que salió a votar, el 40% dijo, ahí estoy con vos. Que es 4 de cada 10. Entonces yo no le veo un rechazo, profundo. Es minoría. Punto. No llega ni siquiera, no pasa el 40%. Quiere decir que de cada 10, 6 hondureños no quieren a Juan Orlando Hernández. En la mayoría así de sencillo. En la mayoría de lo mismo pasó. En la mayoría de todas las candidaturas, Noel, nunca va a ser mayoría. En muy pocos casos. ¿Cuánto acaba de ganar? No es cierto. No, ¿cuánto vos que sos chileno? Vos sos medio chileno porque estudiaste en Chile y tenés especial cariño. ¿Con cuántos votos ganó Piñero ahorita? No ha ganado. ¿Fue esa primera vuelta? La segunda vuelta. ¿Con cuánto? 36.63. Es minoría. Sí, claro. Enormemente minoría. Sí, pero espérate un momentito. ¿Eso le quita legitimidad? No. Te voy a explicar por qué. Porque hay un balotaje. Bueno. Viene una segunda vuelta. Y en la segunda vuelta alguien saca mayoría. Porque solamente van 2. Si cae más del 50%. Sí, es que no hay manera que no saque más del 50%. Bueno, para poder ganar, por eso. Si solamente van 2, hay uno que saca el 51, pero por lo menos. No significa que la mayoría de los chilenos fueron a votar, tampoco. Pues hay que volver no significa. Hay que volver a esperar. No significa. Hay que volver a esperar cuánta gente votó. No significa. Pero te voy a poner el ejemplo, ya que tocaste el ejemplo de Chile, ¿verdad? 30 y pico por ciento. Que conozco muy bien. En 1990... Cuando vuelven las elecciones a Chile, ¿verdad? El general Pinochet se presenta contra Patricio Aylwin. Y el general Pinochet saca el 40% de los votos, contra el 60%. Hasta un referéndum, 40%. Es decir, no hubo rechazo, sí, pero en minoría. Y entregó el poder. Bueno, pues 40-60. Esto es lo que está pasando. Quiere decir que el 60% de los chilenos no quería más a Pinochet, no quería que siguiera en el poder. Punto. Aquí pasa lo mismo en Honduras. Del 100% de los hondureños que votaron, de los que votaron, de los que expresaron su voluntad, 60 no quieren que vuelva, que siga Hernández. Y 55 no quieren que sea Nacarral, ¿cómo se llama? ¿Cómo sea el apellido? Narrala. 55 que no quieren que sea él. Pero es muy difícil. El punto gana con mayoría. El punto es rechazo a la reelección. Estás equivocado, que es muy difícil. En los países donde hay 2 vueltas, se gana con mayoría. Pero son la mayoría de los países. En Chile van 2 vueltas, en Argentina van 2 vueltas, en Perú van 2 vueltas, en Colombia van 2 vueltas. En Ecuador, o sea, en todas partes, generalmente en todos los países hay 2 vueltas. En El Salvador hay 2 vueltas. Entonces, vos decís. Yo quiero un último corto comercial y ya regresamos. Es que no puede asumir que La naturaleza enseña con su ejemplo a trabajar por el bien común, a convivir en sociedad, a respetar las leyes naturales y el medio ambiente. Cada miembro de esta comunidad tiene una misión específica: recolectar alimentos, cuidar a los recién nacidos y dar protección al panal contra toda amenaza. Improvisa. Su seguridad asegurada. Yo soy Francisco de Asís Fernández y los invito a que adquieran mis libros en Hispamero. Ya no volvamos platicando todo sobre Honduras cuando hay un tema. Yo quiero rápidamente, a propósito de lo que está pasando en el mundo y cosas importantes, tocar lo de Zimbabue. Mugabe, un dictador de 37 años que quería morirse siendo el presidente eterno de Zimbabue. Y se produjo algo bien interesante.
En primer lugar, destituyen al vicepresidente por intrigas de su esposa, Grace de Mugabe, que quería ser la sucesora en el poder. Y entonces se va exilado a Sudáfrica, ¿verdad? Viene un pronunciamiento militar, un golpe militar, pero un golpe militar suave, en el sentido de que no mataron a Mugabe, no mataron a su familia, no mataron a su esposa. No lo destituyeron tampoco. Lo tuvieron casa por cárcel en su casa, no lo llevaron preso a un calabozo, y al final del día lo obligan a que renuncie. Negocio. Por eso, pero negocia impunidad. No le van a hacer absolutamente nada. Por eso el negocio. Ni a él ni a su esposa. Y se puede quedar donde está. No se puede quedar en Zimbabue. No tiene que irse al exilio él con su esposa ni con su familia, ¿verdad? Va a seguir disfrutando de toda la plata que se ha robado en estos 37 años. Y ponen al vicepresidente que fue destituido por las intrigas de su esposa. Por un año. Por un año para que asegure la transición. Si vos te fijas un golpe de Estado sui generis, no mataron a nadie, no hay presos políticos, hay impunidad, no le pasa nada al que fue dictador por 37 años, vuelve al que destituyeron, que dicen que no tiene antecedentes buenos, participó junto con Mugabe en muchas matanzas, oí en La Voz de América un poquito de resumen, ¿verdad? Entonces te das cuenta de que fue algo especial, distinto, diferente. No son esos golpes de Estado sangrientos donde matan al presidente, al dictador, lo destituyen, lo matan o lo echan preso junto a sus ministros, a todos los... Y aceptado en gran parte por la comunidad internacional. Bueno, precisamente yo creo que lo importante de la aceptación de la comunidad internacional estriba en que ya se fue. Ya no es más el dictador Mugabe el que manda en Zimbabue. Ya es parte del pasado. Y ahora la comunidad internacional está esperando que entre Zimbabue en la senda de la democracia. Y a este vicepresidente, que ahora es el presidente provisional por un año, ¿verdad? La comunidad internacional le está exigiendo y le va a exigir que cumpla con el mandato por el cual fue puesto, que es que lleve a Zimbabue a la democracia. Vos te das cuenta de que poco a poco, las dictaduras en el mundo están comenzando a derrumbarse o están continuamente derrumbándose y van una tras otra. Y sin embargo, hay un gran cuestionamiento hacia la política y hacia los políticos. Y entonces hay tendencias en el mundo, ¿verdad?, a decir no, nada de lo que está en los partidos tradicionales, no queremos saber nada. Y entras en una onda de exigencia cada día más fuerte de democracia, cada día más fuerte de institucionalidad, cada día más fuerte de educación, y que los gobiernos inviertan su mayor cuota del presupuesto general de la República en la educación y en la salud de los ciudadanos. Eso es una tendencia importante en el mundo. Ya no se toleran, ya no se soportan las dictaduras, ya no se soportan las violaciones a los derechos humanos, ya no se soportan. Tampoco se respaldan las acciones armadas. Lo que se ve es que hay más tolerancia o madurez para las negociaciones políticas. Para que haya negociaciones políticas donde todo el mundo no gane ni todo el mundo pierda. Pues a él se le permitió, o sea, se te va a quedar, vos, tu familia, tus reales, todo lo que no se te va a tocar, papá. No te metas así. Así está listo, nada de la política. No te metas en política. Entonces, esa es una negociación política, ¿verdad? Entonces, el problema aquí en Nicaragua es que cada vez que
las negociaciones políticas que se han dado no han sido negociaciones políticas para beneficio del país, sino han sido beneficios políticas para el beneficio de ciertos partidos políticos. Y de ciertas personas. Entonces, y de ciertas personas. Pero para volver... Que dicen que son políticos, pero para volver, son mercaderes, para volver el comerciantes de la política. Para poder volver Nicaragua al rumbo institucional, democrático, que algunos de nosotros creemos que no estamos, ¿verdad? Eso estamos muy yo. Estamos muy lejos. Entonces va a tener que haber una negociación de ese tipo, ¿no? Va a tener que haber una negociación de ese tipo. Pero antes de eso tiene que haber unas elecciones libres. Precisamente. Para poder conseguir unas elecciones libres, va a tener que haber negociaciones. Todo entra dentro de un proceso de negociaciones, un proceso de garantía, un proceso de aceptación, ¿verdad? Creo yo que es lo que va a tener que ver aquí. Donde no haya el miedo de que el que llegue al poder va a llegar al poder para destruirme a mí, o el que se quede en el poder se va a quedar en el poder para destruirme a mí. Ese miedo es el que hay que quitar y hay que negociar. Una vez que se negocie eso, entonces ahí es donde se va a empezar a respetar la voluntad de la mayoría. Y ahí nos vamos a dar cuenta realmente cuál es la voluntad de la mayoría. Pero es que a la inversa. En primer lugar, yo no veo al gobierno actual, no veo a Daniel Ortega negociando nada. Eso viene, Noel. Ni llamando en cuanto salga diálogo nacional. En cuanto salgan las primeras dos listas. Se acaban de robar varias alcaldías. Pero si eso es una realidad, eso es una barbaridad, pues, que lo vamos a tocar. Entonces, pero en cuanto salgan las primeras, listas, y que salgan tambaleando varias personas de varios sectores, incluyendo en el gobierno, va a haber al presidente Ortega negociando. Esa es una realidad que todo el mundo sabe que viene. Nadie le gusta hablar al respecto, pero viene. La gente espera que el presidente Ortega sea más inteligente y evite que eso suceda. Pero si esa es la medicina que él se quiere tomar para sentarse a negociar, esa es la medicina que le van a dar. Esa es otra realidad también. Uno no la quiere ver, otros la vemos venir. Para el tiempo va a dar la razón. ¿Quién tiene la razón? ¿Estoy equivocado? Bueno, hay muchas... Lo que pasa es que estos regímenes, como el de Nicaragua, dictatoriales, que no respetan nada, ¿verdad? Sencillamente no tienen ya apoyo en la comunidad internacional. Y la comunidad internacional está dispuesta a presionar y a presionar cada día más a regímenes de esta naturaleza a que se derrumben, se vayan, que dejen al país que democráticamente resuelva sus problemas y que sea la voluntad soberana del pueblo la que decida quién quiere que sea su gobernante y quiénes quieren que sean su asamblea. Eso es una realidad, Jaime, y está pasando en el mundo entero. La comunidad internacional no está dispuesta, como antes, a apoyar dictaduras y apoyar violadores de derechos humanos y apoyar violadores de la Constitución y de la ley. Y las presiones que están poniendo la comunidad internacional. Fíjate, Canadá ya está en la misma línea, presionando a Venezuela, la Unión Europea, en fin, eso está pasando. Gracias, doctor Vidal, hemos llegado. Y vos ves el conflicto de Ecuador, por ejemplo, al presidente Lenín Moreno. Ya llegó Zelaya de regreso. No. Nos vemos, doctor Vidal, hemos llegado al final del programa. Nos vemos el día de mañana en otro interesante programa aquí en Jaime Arellano de la Nación.